Bendito sea el Señor, porque nos concede que otra vez estemos en este lugar. Estamos agradecidos de Dios por su gracia y su misericordia. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este su espacio de alabanza y reflexiones. Yo soy su hermana y amiga Natalia Sosa y estamos felices, contentos y agradecidos de Dios porque Él nos concede que otra vez estemos en esta plataforma. Pues vamos a comenzar de inmediato y vamos a orar para que dejemos por iniciado esta parte. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos toda la gloria y la honra y te damos toda la alabanza y reconocemos que tú eres Dios. Gracias por un día más que podemos llegar hasta nuestros hermanos y amigos, contactos, familiares. Gracias por cada hogar donde se abrirá una ventana y esta transmisión ha de llegar. Pedimos que sea tú llevando a ese hogar paz, sanidad, restauración, salvación, reconciliación, arrepentimiento. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía. Así es que úsanos bajo la unción de tu Espíritu Santo y cúbrenos con tu poder para que todo lo que hagamos en este día sea para la gloria de tu nombre y beneficio de nuestros amigos y hermanos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando lloras por las veces que lloraste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta.
Bendito sea Jesús. Aleluya. Él es mi paz. Has quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Has quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es nuestra paz. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que el Señor nos prometió paz. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Hoy estamos otra vez aquí, listos para que traigamos nuestro tema de esta semana. Y nuestro tema de esta semana se llama Cuando se pierde la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza, dicen en mi país. Y otra vez dicen, mientras hay vida, hay esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene, vamos a decir, positivos. La esperanza es la que nos mantiene con ánimo. La esperanza es la que nos mantiene tranquilos. La esperanza es ese sentimiento que nos dice que las cosas van a mejorar, que aunque ahora veamos cosas difíciles, pero que las cosas van a mejorar. La esperanza es nuestro seguro a la tranquilidad. Pero, ¿qué hacer cuando se pierde la esperanza? Pues vamos a ver en la palabra algunos casos extremos cuando ya alguien había perdido toda la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la esperanza, muchas veces la esperanza llega de donde menos pensamos, cuando menos lo pensamos. Ok, la esperanza hace que se mantengan vivas nuestras aspiraciones. La esperanza hace que nosotros estemos activos, pero cuando se pierde la esperanza, también se van las aspiraciones, se van, nuestras ilusiones se van, perdemos la paz. Pero cuando tenemos esperanza, estamos confiados, estamos tranquilos, sabiendo que aunque todo se vea como se vea, pero las cosas van a mejorar. Yo recuerdo siempre a alguien muy querido mío, una señora que Dios me permitió conocerla, y ella fungía en mi vida, ella fue en mi vida como mi madre. Y fue una señora a quien yo nunca voy a olvidar. Y cuando habían tiempos difíciles en mi vida, yo iba y me sentaba a hablar con ella en su casa. Y ella todo lo que hacía era pasar su mano por encima de mi brazo y me decía, todo va a estar bien. Y eso hizo que yo siempre tuviera el deseo de estar cerca de ella, y si me pasaba algo, yo siempre iba donde ella, porque siempre había una palabra de aliento que ella me daba, y esa era su manera de transmitirme su aliento, pasando la mano por encima de mi brazo y diciéndome todo va a estar bien. Pero aquí hay una lectura que yo quiero compartir con ustedes, porque hay un momento en que se pierde la esperanza. Pero cuando se pierde la esperanza, siempre Dios está ahí para traernos otra vez el aliento, el gozo, la paz, la tranquilidad. Y en los momentos más oscuros, cuando pensamos que Él está más lejos, es cuando más cerca Él está. Pues en el capítulo 7
versículo 11 hay un episodio y comenzamos a decir que mientras hay vida, hay esperanza. Cuando tenemos un paciente en el hospital y el paciente está en estado crítico, todos tenemos la esperanza de que, bueno, quizás se va a mejorar. Es posible que se mejore, porque hay cosas que nosotros nunca hemos aprendido, ni vamos a aprender a lidiar con ella o aceptar que es el momento en el que nuestros seres queridos se van. Pero en este caso es un caso muy peculiar y vamos a ver qué sucedió. Capítulo 7, versículo 11, hay una lectura que quiero compartir con ustedes. Escuchemos. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Fíjense qué situación más trágica, más triste, más ¿cómo podemos llamar a una situación como esta? Una señora que además de ser viuda, tuvo que llorar la pérdida de su esposo, pero ahora también va a enterrar su único hijo. Y como ha de esperarse, la angustia, la tristeza de esa señora era terrible. Había mucha gente con ella, pero nadie podía quizás comprender la magnitud del dolor que estaba invadiendo el corazón de esta mujer. Seguro que si a esa mujer le decían algo de todo va a estar bien, no te preocupes, era difícil. ¿Por qué? Porque esta señora había perdido todo. Nunca yo no he pasado por esa experiencia y yo le pido a Dios que en su gracia no me permita tener que pasar por ella. Pero yo sé que las personas, las madres, cuando pierden hijos, es un dolor muy grande y es una pérdida irreparable y es un vacío que no se llena fácil. Y yo he escuchado a personas que también han perdido hijos y toda la vida ellos se quedan recordando ese hijo. Es posible que a las personas que los rodean lo sientan, lo lamenten, pero después de un tiempo todo el mundo olvida y sigue su vida. Pero la madre siempre va a quedar acordándose de ese día funesto cuando su hijo se fue. Pues para esta señora ya no había más esperanza. Para esta señora ya no había nada más que hacer. Mientras alguien está enfermo, mientras alguien aún esté en la UCI, aún esté en cuidados intensivos, aún esté en coma, siempre hay una esperancita lejos allá de que es posible que se levante. Pero cuando llega el desenlace y esa persona se va, es un acto en el que nosotros ninguno estamos preparados. Y aquí se pierde toda esperanza. Para esta mujer ya no había nada más que hacer. Ya había terminado todo. E iban a hacer el acto final, que era de sepultar. Sin embargo, ella no contaba que en ese momento se iba a encontrar con Jesús. Y dice una palabra aquí. Dice que Jesús la vio y se compadeció de ella. Jesús pudo sentir el dolor que ella sentía y se compadeció y quiso cambiar esa situación. ¿Ustedes se imaginan
lo que es una madre que tiene un hijo para ir a sepultarlo y de repente ese hijo se levanta, comienza a hablar, con qué alegría esa madre vuelve a su casa. Es como cuando alguien está haciendo un examen en la escuela y de repente no cree que lo hizo bien y se va todo desanimado a su casa contando que es posible que yo haya reprobado este examen. No tiene muchas esperanzas, pero qué alegría cuando le dan un buen punto y se da cuenta que sí pasó la materia. O cuando son los exámenes finales y los muchachos van a la escuela y muchas veces se ponen tan nerviosos que hasta olvidan las respuestas y se van a la casa todo dudoso de si hicieron bien, si quizás pasaron de curso. Pero qué alegría cuando le dan la noticia: sí, pasaste de curso, aprobaste tu materia. Qué gozo y qué beneficio. Igual cuando una persona tiene algún familiar y se da cuenta que esa persona está muy enferma, pero cuando le dicen se recuperó, el tratamiento dio resultado, qué alegría, qué alivio, vuelve a esa persona a recuperar las esperanzas. Pero veamos un caso más. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 8. Solo tienen que voltear la página. Y en el capítulo 8 nos vamos a encontrar con el versículo 40. Sí, 40 hasta el 56. Pero no vamos a leer todo porque es un poco largo. Y aquí estamos hablando de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga que tenía una única hija más o menos de 12 años. Y esa jovencita había enfermado gravemente, tan grave que ya se pensaba que la niña iba a fallecer. No había esperanza de vida para esa niña. Como era un hombre con posibilidad económica, seguro que esas personas asumieron o buscaron todos los medios de escapar a la criaturita, o a la criatura, a la niña, a la jovencita, pero no había nada más que hacer. Desesperado, este hombre llega a donde está el maestro. Ya todos conocían qué Jesús podía hacer, así es que él fue agotando su último recurso, su última esperanza, y fue donde Jesús. Vamos a ver. En esta lectura hay dos acontecimientos. Acontece que Jesús está entre la multitud y en la multitud hay una mujer que hacía muchos años tenía lo que se llama flujo de sangre, menstruaba constantemente y por espacio de 12 años esa señora no había dejado de menstruar ni una vez. Todos los días esa señora menstruaba. Y dice aquí que ella había gastado todo lo que tenía yendo al médico y que ninguno la ayudaban, que antes le iba peor. Pero ella escuchó de Jesús y esta mujer no perdió la esperanza. Esta mujer se fortaleció en esperanza y dijo: si yo solamente llego y toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Así es que esta mujer, contra todo pronóstico, se fue a donde estaba Jesús. Esa mujer por ley no tenía que estar ahí. Esa mujer tenía que declarar que ella era inmunda y la gente tenía que quitarse del lado de ella y ella no podía tocar a nadie y nadie podía tocarla. Vivía en un estado de aislamiento, en un estado de soledad, de abandono, porque todos tenían que rechazarla. Pero ella dijo: si solamente toco el borde del manto, yo voy a ser sana. Y mantuvo esa esperanza. Y dice que fue donde estaba Jesús. Y había una gran multitud. Y a ella no le importó. Ella se tiró al suelo. Se arrastró como pudo. Y como pudo llegó y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Esa mujer fue sana. Y cuando Jesús preguntó quién me tocó, los discípulos le decían: pero mira cuánta gente hay aquí y tú estás preguntando quién me tocó. Él dice: alguien me tocó, porque poder ha salido de mí.
Cuando la mujer vio que quedó en evidencia, pues ella vino y confesó lo que había hecho, lo que había sucedido y por qué lo había hecho. El Señor le dijo, vete en paz, tu fe te ha sanado. Pero en tanto que el Señor hablaba, había llegado Jairo. Y Jairo le decía al Señor, ven a orar por mi hija, porque se está yendo. No tenemos nada más que hacer. Ya no hay nada que la pueda escapar. Ven a orar por ella. Mientras él hablaba, voy a leer un poquito. Voy a leer 2 versículos. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno la ayudaba para ser curada, se le acercó y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Ok. Ya estamos hablando de la hija que se sanó, de la hija de Lázaro, de la mujer que se sanó. Pero el versículo 41 dice, entonces un varón llamado Jairo, y era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años y estaba muriendo. Él sabía que no había esperanza, que no había nada más que hacer, y su última esperanza era Jesús. Él estaba hablando con Jesús y rogándole en el versículo 49. Entonces, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió inmediatamente y se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Fíjense ustedes, una madre otra vez, llorando su única hija, porque ya todas las esperanzas se habían agotado, ya no había nada más que hacer, y aunque su padre estaba buscando ayuda, pero la niña se había ido. Cuando vinieron a decirle a él, ya no lo moleste más, de todos modos ya la niña falleció. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. Y en esas palabras entró en la casa de Jairo y trajo a la vida otra vez a esa niña, devolviéndosela a sus padres. Fíjense ustedes, en un momento tan oscuro, en un momento tan trágico, tan triste, tan lamentable, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias en las que pensamos que todo está perdido, Jesús está ahí, tan cerquita de nosotros, y todo lo que tenemos que hacer es creer. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi sugerencia es, no pierda la esperanza. Cuando tú ves que todo está oscuro, que todas las puertas se cierran, que ya no hay nada más que hacer, hay una cosa sí que tú puedes hacer. Levanta tus manos al cielo y clama a Dios. La palabra dice, este pobre clamó y le oyó Dios y le libró de todos sus temores. Así es que cuando tenemos temores, cuando estamos en angustia, cuando pensamos que todo está perdido, es el momento de clamar a Él, pedir ayuda. Y cuando clamamos y creemos, Él viene en nuestra ayuda. Así es que lo dejo de tarea y espero que cuando ustedes tengan momentos difíciles como nos puede pasar a todos, nos acordemos
de clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que estas palabras sean de ánimo para cada uno de ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Este es su espacio de alabanza y reflexiones y esta es su amiga Natalia Sosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, oren por el ministerio, comenten la transmisión, compartan la transmisión, pongan un dedito hacia arriba para que YouTube no borre los programas. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bye bye.